Ya solamente voy a ver si estamos en vivo. Eh, ok, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Solamente que alguien nos dé una señal por ahí, a ver si nos escuchan y ya nos vamos. Gloria sea al Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, ya se están conectando las personas. Pues bendiciones, bendiciones. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Pues seguimos conectados, seguimos predicando la palabra del Señor en este maratón, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado como iniciativa para poder llevar la palabra del Señor a su casa. Pero esta vez tengo a alguien muy especial, un hermano mío muy querido, que lo voy a dejar para que se presente y para que nos dé la palabra del Señor que le dio el Señor, y vaya la redundancia. Mi hermano mío, por favor, preséntate y te dejo para que te goces junto conmigo dando la palabra del Redentor. Así es. Pues bendiciones, como nuestro hermano Pedro nos está diciendo. Mi nombre es Abel. Yo radico aquí en California, en la congregación donde estoy asistiendo. Soy uno de los maestros. Y pues mi hermano Pedro, me extendió la invitación para que también pudiéramos participar, pueda yo participar en este maratón de prédicas que él está poniendo. Es su proyecto de él, y pues me gustaría aportar un poquito de lo que está en la palabra de Dios para todos nosotros los que estamos pasando por esta situación. Y debido al tiempo que estamos celebrando, se me hizo una buena idea hablar de la justificación y cómo es que alguien puede ser justificado. Para esto me gustaría que fuéramos, si ustedes están con sus Biblias, que fuéramos a Romanos capítulo 5, y vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 11. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Me gustaría empezar del versículo 1. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Me gustaría ver la definición de esta palabra justificación. En el uso teológico, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador o lo considera justo. Dios nos declara, en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos declara justos, como si no hubiéramos pecado. Claro, nuestra vida todavía estamos en este mundo, tendemos a caer en pecado, pero delante de los ojos de Dios es como si no hubiéramos pecado. La justificación es lo opuesto a la condenación. En Romanos 5:16 nos dice: tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó.
porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en la justificación. Entonces, esto es lo opuesto. La justificación es lo opuesto a la condenación. Ninguno de los dos términos especifica como el carácter, sino la situación ante Dios. La justificación no es una transformación del carácter inherente. No produce justicia, así como la condenación no produce pecaminosidad. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación solamente con el acto de Dios. La condenación se gana, la condenación no se gana o se merece, pero la justificación, la condenación se gana o se merece, pero la justificación no se puede ganar. Es un regalo de Dios gratuito y merecido. Al justificar al pecador, Dios lo absuelve, lo declara justo, lo considera justo y lo trata como una persona justa. La justificación es tanto el acto de absorber como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Las acusaciones de la maldad son canceladas y el pecador, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios. Pablo aquí nos describe que la paz con Dios en Romanos 5:1, que está él estando de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación, es una imputación. Es decir, se le cuenta como justicia. Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, figuralmente pone la expiación provista por Cristo y la justicia de él como un crédito de los libros de los cielos. El pecador se encuentra ante Dios como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que describe lo que es la justificación. Entonces, como sabemos de que Jesús era justo, que en él no hubo pecado, entonces su justicia ahora se imputa a nosotros, los que somos pecadores. Y eso es lo que nos dice Romanos 4:22. Romanos 4:22 nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuestra fe es contada como si no hubiéramos pecado, pero eso solamente se puede obtener por la fe en Jesús. Entonces, el versículo 1 del capítulo 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo mejor uno puede estar preguntándose, pero ¿cuál paz tengo que encontrar con Dios? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? ¿Acaso su ira de Dios está en contra de nosotros? Bueno, eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice en Efesios, y si gustan ir conmigo a Efesios 2, dice, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la ira de Dios se muestra en contra de todos los que su diario vivir es el pecar, de que su naturaleza no ha sido cambiada. La ira de Dios entonces está en todos aquellos que practican el pecado. El versículo 1 entonces dice, podemos ver que la ira de Dios está en contra de todos los que pecan. Pero para nosotros
nosotros los que nos hemos arrepentido, ahora realmente podemos experimentar la paz con Dios, un verdadero shalom. Antes de que podamos ver, dije que esto lo iba yo a relacionar con, con la crucifixión. Vamos a ver qué es lo que esto implica. La justificación es necesaria porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice Romanos 3:23. Sin ella, los pecadores nunca podríamos ser aceptados por Dios, sino que permaneceríamos en un estado de perpetua hostilidad en contra de Él. Si Jesús no hubiera venido y nos hubiera reconciliado, no hubiera sido Él el mediador entre nosotros y Dios, estuviéramos perdidos. No hubiera habido una oportunidad para nosotros de reconciliarnos con Dios. Antes de que nosotros podamos ver la crucifixión como algo hecho por nosotros, tenemos que ver la crucifixión como algo hecho por nosotros. Porque nosotros indirectamente también participamos en este acto de crueldad, crucificando a el dador de vida, Jesús. Entonces, primero vamos a ver qué es todo esto lo que implica en la justificación. Los resultados de la justificación podemos ver entonces del versículo 1 al versículo 7 que tenemos paz para con Dios. Ahora podemos tener entrada por fe en Cristo. Y eso es lo que nos dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora tenemos una esperanza. Ahora tenemos una esperanza porque ya no tememos la ira de Dios en contra de nosotros. La tribulación, empezamos a ver que nuestras tribulaciones, aún en este tiempo, nos produce perseverancia. Y yo creo que eso es lo que podemos ver. Regresamos a nuestro texto de Romanos 5, versículo 2, dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Déjame hacerte una pregunta mientras que estamos aquí en el versículo 3. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo un cristiano se puede glorificar en este tipo de tribulaciones que estamos pasando hoy en día? Bueno, es que para nosotros los cristianos, los creyentes, pensamos de que Dios está en control de todo. A Él no se le salió de la mano su creación. Sabemos de que Dios dice que Dios es el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en él hay. Aún el virus es su creación. Él sabe lo que Él está haciendo. Él está en control. Él es soberano. Entonces, cuando nosotros experimentamos este tipo de Dios, cuando tenemos una relación con este Dios, nosotros tenemos esa confianza y nosotros miramos que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que nuestra tribulación nos va a producir paciencia, la perseverancia. Y yo creo que aquí podemos ver, en este tiempo, podemos ver como una purificación dentro de la iglesia. Miramos las personas que realmente quieren buscar por su vida espiritual, y miramos también aquellas personas que eran simplemente tibias, que al mirar estas circunstancias o esta situación, ellos miran una escapatoria y dejan de asistir. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Entonces, para nosotros podemos ver que todo esto, después de que salgamos de esto, si es que Dios quiere, nos va a producir un carácter. Va a producir carácter, un carácter probado, una esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, seguimos, entonces dice el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Oh, perdón, me brinqué el versículo 7. Versículo 6 que diga, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Qué difícil habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Y yo creo que aquí podemos ver que ha habido personas que han decidido dar la vida por una persona, a lo mejor por su ser querido, a lo mejor por un amigo, pero nunca hemos visto a alguien que ha querido morir por un malhechor. Nunca hemos visto que una persona buena, que una persona dé su libertad por, por, entregar esa libertad, por darle libertad a un criminal. Nunca hemos mirado eso, y mucho menos dar la vida. Pero Dios sí lo miramos. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí yo creo que al correr o simplemente leer estos versículos, no podemos ver realmente cómo es que fuimos justificados, pero podemos verlo a través de lo que nuestro Señor Jesús sufrió. Podemos ver la agonía en el Getsemaní. Podemos ver cómo es que Jesús tuvo que absorber todos esos males que sus enemigos le hicieron. Mire lo que nos dice Lucas 22. Lucas 22, 39 al 44. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartaron de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estaba en agonía y oraba mucho, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas nos menciona como tener sudor como sangre. El término médico para esto es hemodrosis o hematidrosis. Se ha visto en pacientes que han experimentado el estrés de una descarga extrema en su sistema. Esto es lo que nuestro Jesús estaba experimentando. Y no es que Jesús tenía miedo de ir a la cruz. No, es que por primera vez Él siente el peso del pecado del mundo. Él siente el peso por tu pecado y por mi pecado. El justo, el santo, ahora Él se vuelve pecado por nosotros. No es que Él haya pecado, Él nunca pecó, pero Él cargó nuestros pecados. Por eso es que su cuerpo siente este peso y reacciona de esta manera. Regresamos entonces a nuestro texto de Romanos 5, y nos quedamos en el versículo 8. El 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice, haya pues en ustedes esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, a los hombres. Él, siendo Dios, se despoja de sí mismo y toma un cuerpo para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos tener un medio de ser reconciliados, de ser hallados justos, y que la ira de Dios se pueda ir y pueda ser evadida a través de la fe en Jesús. Él se despoja de su deidad y viene a ser como los hombres. Una de las preguntas yo creo que podemos ver allí en el Getsemaní: ¿qué es lo que habría en esa copa? La culpa, o ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que había dentro de esa copa? Era todo el pecado de nosotros. Todo eso, todo la carga nuestra estaba allí. Jesús fue escupido, golpeado, es lo que podemos ver en Lucas 22, del 63 al 65, en Marcos 14, 65. Él fue azotado de parte de Pilato. La crucifixión y la muerte de Jesús. Miramos que vamos a Juan, San Juan 19. San Juan 19:1 nos dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Todas estas cosas que le hicieron a él, el azote, la crucifixión, las escupidas, los golpes, es para que tú y yo podamos ser justificados. Es para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Podemos ver entonces que Jesús tenía que tener un cuerpo humano. Para que Jesús pudiera sufrir y morir, él tuvo que planear antes de tiempo, juntamente con el Padre, porque él no podría morir. Él era inmortal, no tenía cuerpo, y todavía así quería morir por ti y por mí. Por eso él, él planeó todo, de vestirse con un cuerpo para que pudiera tener hambre y poder cansarse. La encarnación es la preparación del nervioso final de los clavos, la preparación de su frente para que la corona de espinas lo prensara. Él necesitaba una espalda para tener un lugar donde ser azotado. Él necesitaba tener pies para los clavos. Necesitaba un costado para que el soldado lo pudiera traspasar con su lanza. Necesitaba tener mejillas para que Judas lo entregara con un beso y hubiera un lugar donde lo escupieran. Necesitaba un cerebro sin ser alterado del vino mezclado con mirra, y así sentir completamente lo exquisito del dolor. Y yo solo te suplico que cuando leas este texto, que Jesús te ama y se entregó por ti, no lo pases por alto rápidamente. Y recuerda y suplícale a Dios que abra tus ojos y puedas ver todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Esto es lo que dijo John Piper en una de sus predicaciones. Miramos entonces cuando él está en la cruz, él hace una declaración: todo se acabó, todo está terminado. Tetelestai es una declaración de que todo se ha terminado, de que se ha pagado todo en completo. Pay in full. No hay nada más que pagar, no hay nada más que hacer. Simplemente tener fe en Jesús. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. Ya no hay nada más necesidad que sigamos haciendo sacrificios. Ya no hay más necesidad de que nosotros sigamos llevando sacrificios y sangre a los holocaustos. El Cordero perfecto de Dios ha sido crucificado, ha sido entregado para ofrenda tuya y mía. Y eso es lo que sucedió allí en la cruz. Ahí fuimos justificados. Y ahora Pablo nos dice en Romanos, nos da esta gloriosa verdad del capítulo 5. Pero Dios demostró su amor ahí en la cruz para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por ti y por mí. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él y por medio de él solamente. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Me gustaría, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Me gustaría aplicarlo esto hacia nosotros. Para nosotros los santos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ahora le damos gracias a Jesús que Él lo completó todo, Él lo ha pagado todo, todo está acabado, todo ha terminado. Pero para a lo mejor las personas que nos están mirando, que nos están escuchando y quieren ser reconciliadas con Dios, la única manera por la cual tú te puedes reconciliar con Dios, con el Creador, es aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesús y tú vas a encontrar un Salvador perfecto. En Hechos 17:31 dice, porque él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero unos dijeron, escuchamos otra vez acerca de esto. El versículo 30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es un mandato de Dios. Eso es lo que Dios está mandando, que en todas partes que se arrepientan los hombres de sus pecados y que pongan su fe en Jesús, el cual Él lo ha terminado todo. Un canto que me trae mucha alegría cuando lo canto. El canto se llama Me glorió en Jesucristo, quien por su sangre me compró. Fue mi culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorió en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez. El Hijo, mi justicia es. El Hijo, mi justicia es. Pues les extiendo esa invitación a que se arrepientan,
que mientras que todavía tenemos vida, hay salvación. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, y que Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Buena palabra de parte de Dios, mi hermano. Y qué oportuna. Ayer exactamente estaba hablando con mis familiares allá en Cuba, ¿verdad? Porque el azote allá está bien duro también. Y le estaba recordando un poco, porque a veces nosotros los cristianos, hermano mío, también se nos olvida de que Dios tiene el control de todo, así exactamente como los estaba predicando tú ahora mismo. Y le estaba diciendo, ¿realmente ustedes saben que son salvos? Porque eso es algo que nosotros tenemos que considerar hoy, porque muchos cristianos tú le preguntas y no saben si son salvos o no. Y te pregunto de igual manera, ¿estás listo para morir? ¿Acaso aplicamos lo que decía el Señor cuando Pablo decía que para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo? ¿Estás seguro realmente que el Señor te escogió, como lo dice Romanos 8, que a ti te predestinó para salvación y no para, o sea, que de igual manera usted es salvo por el sacrificio y los méritos de Cristo? A nosotros muchas veces, mi hermano, se nos olvida de que somos llamados, ¿verdad? De parte del Rey, de que el Señor tiene el control de todo. Y el Señor me llevaba a Isaías 41:4, donde dice así, mire qué lindo suena esto. ¿Quién ha realizado esta obra? Todas las cosas, la creación, todo lo que existe. ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo el Señor, dice, y esa es la declaración, yo el Señor, el único Dios, el primero y el último. Pero ¿para qué el Señor hace esto? Al Señor no se le va nada de las manos. Ya alguien dijo ya que bastante había tenido, que había dejado toda su gloria para venir a la tierra, para poder morir por nosotros. O sea, que Él no dejó nunca un cabo suelto. El Señor todo lo tenía pensado. ¿Para qué? Para que pasara esto que decía o que dice en la santa palabra del Señor en Romanos 8:30, donde dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Qué promesa tan bonita, hermano mío. Qué promesa tan bonita. ¿Qué me interesa a mí si mañana me lleva el coronavirus? ¿Qué me interesa a mí si mañana me lleva quien me lleve? Si sencillamente me voy con Jesús, pues como dice la alabanza, hay una alabanza por ahí que dice que yo lo lavo con las manos, yo lo lavo con los pies, pero si ya no tengo con qué lavarlo es porque ya me fui con Él. Así que gloria a Dios. Más que nada esto es una oportunidad que el Señor nos está dando a que nos vamos a Él. O sea que morir no es el fin. Morir es el principio de lo que está por venir, de esa gloria postrera que nos tiene reservado el Señor. Así que gloria al Señor y gracias, mi hermano, por esa palabra poderosa que el Señor te ha entregado, que se repita. Así que no te pierdas, hermano, lo quiero mucho en el amor de Cristo, la paz de Cristo, bendiciones. Si tienes algo más que decir, si quieres despedirte, pues bienvenido. Sí, primero te quiero dar gracias a ti. Gracias por darme esta oportunidad de exponer, de meditar en la palabra de Dios juntos como creyentes, como cristianos. Y también yo creo que podemos aportar, podemos seguirnos, como dice Proverbios, de seguirnos sacando filo el uno al otro. Sabemos de que puedo ver de que hay un despertar en el mundo latino del conocimiento de lo que es la verdad y dejar a un lado lo que hemos venido practicando como lo que es la tradición de nuestros padres. Y qué más, buena oportunidad por medio de estos medios que lo podemos hacer mundialmente. Entonces le damos gracias a Dios doy gracias a Dios por tu vida y por darme la invitación y poder así alcanzar a hacer más cosas por el reino de nuestro Señor. Recordamos que simplemente somos sus esclavos y estamos bajo su señorío, y me da gusto de que podamos, aunque no nos conocemos mucho tú y yo, pero aún nos podemos relacionar porque tenemos un Señor. Tu espíritu y mi espíritu nos da la confianza de que creemos en un mismo Dios. Amén, amén. Y yo simplemente quiero decirle a todos nuestros hermanos que están escuchando que a Dios no se le pasó por alto esto, de que Él completamente está en control. Él es el creador de todo y aún de los virus.
Entonces, pues yo les digo que se sigan gozando y que se gocen en esta semana donde tomamos un tiempo de, de, de recordar el gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, sí, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y la paz en Cristo. Gloria a Dios, mi hermano, y gracias porque dice que la palabra del Señor que Él daría testimonio de quién son sus hijos, ¿verdad? Y este es el momento de predicar el sacrificio, de predicar a ese Cristo vivo, ¿verdad? Aquel cual la Biblia profetizó que no solamente que venía al mundo, ¿verdad? Como niño, sino que ese niño también creció y murió, pero la victoria se logró en la cruz, donde tú mismo estabas diciendo que había cargado nuestros pecados, pero ¿para qué? Para que resucitara, mi hermano. Porque en la tumba de todos los filósofos, de todos aquellos profetas, están los cuerpos. Pero en la tumba de Jesús no está Jesús. Jesús está vivo a la diestra del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por eso, porque nuestro Redentor vive. Y ese es el mensaje de que, como así decía Job, oye, Señor, yo te había escuchado de oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Gloria al Señor por eso. Y ese es el Dios que nosotros le predicamos y que le queremos regalar a todo el mundo que lo quiera. Es para todos. Así que gracias, mi hermano. Bendiciones, la paz de Cristo. Amén. Amén.